Desde el pasado 2 de mayo las calles han tomado un nuevo cariz con la irrupción de cada vez más personas en la calle. Han sido 6 semanas de confinamiento para volver a la rutina de aquellos que ya antes hacían deporte y de otros tantos que se daban largos paseos. Pero ¿cómo debe ser esa vuelta a la nueva normalidad? Se lo vamos a preguntar en esta mañana a Antonio Ramos Gordillo, que es doctor en Medicina y Cirugía y médico especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte, profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Señor Ramos Gordillo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo andamos? Pues muy bien, estábamos hablando, señor Gordillo, Ramos Gordillo, de la situación que hemos pasado en casa en estas últimas semanas, 6 semanas confinados en casa. Sabemos que muchos han puesto de su parte para hacer ejercicio, pero ¿cómo debe ser esta vuelta a esta nueva normalidad? Yo siempre lo llamo la teoría de la escalera, comenzar peldaño a peldaño, porque es verdad, probablemente muchos hemos hecho reactividad física dentro de las casas, en la azotea, en aquellos espacios que nos los haya podido permitir. Pero volver a la normalidad, a esa nueva normalidad, significa comenzar un plan de entrenamiento, especialmente para evitar que se puedan producir sobrecargas y sobre todo que se puedan producir lesiones como consecuencia de ese inicio que puede ser expansivo, porque hay gente que piensa que la actividad la va a recuperar en el mismo momento que lo dejó, y eso no es cierto. Hemos perdido forma física y necesitamos volver a la normalidad. Y volver a la normalidad, igual que para poder salir de las casas lleva un tiempo, también volver a la normalidad lleva un tiempo de comenzar a hacer determinada actividad para evitar situaciones de conflicto muscular. Claro, porque muchos igual piensan que no resulte prioritario el hecho de que se abran las calles a hacer deporte, sobre todo en las circunstancias que nos encontramos, pero es vital que se abran las calles sobre todo por eso, sobre todo para salir del confinamiento y de evitar el sedentarismo, ¿no? Sí, a ver, yo creo que el mejor aliado contra la depresión y contra la ansiedad es el ejercicio. En estos tiempos que corren, contra la situación nueva que se nos ha sobrevenido, muchos lo han llevado intentando hacer la mayor cantidad de actividad. Pero esa actividad estaba un poco secuestrada porque la calle no la habíamos podido tomar. Tomar la calle ahora significa ir progresivamente, ser consciente, sobre todo, de que estar en la calle lleva ahora mismo la necesidad de tener los cuidados adecuados, pero también ser consciente que hemos estado trabajando en otros espacios físicos, en el medio en el que nos movemos, el suelo, el impacto, todo eso puede generar situaciones de dificultad. Por eso, poco a poco, comenzando a caminar, sobre todo porque hablamos de la gente normal, no hablamos del deporte de élite. El deporte de élite tiene personas que le van a dirigir, pero aquellos que se reinician otra vez para volver a adquirir esa condición física que les permitía estar en las mejores condiciones posibles y sobre todo combatir esos factores de riesgo que desgraciadamente tanto nos acechan, como el aumento de la tensión, el colesterol, el aumento del azúcar. Volvemos a la calle para normalizar esas cifras. Y eso lo hacemos poco a poco, despacio y siendo conscientes de que el tiempo pasado no significa que estemos justo hace 40 días, sino estamos en el momento actual con un tiempo pasado que ha sido fundamentalmente de mayor inactividad. Todavía surgen muchas dudas, señor Ramos Gordillo, de cómo ir ataviados ahora que salimos a la calle a practicar deporte. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que debemos adoptar? Yo sigo siendo en este caso bastante responsable y señalar que hay que hacer caso de las pautas que nos dice Sanidad. Absolutamente, hay que hacerlo, porque de lo contrario sí que no estamos siendo solidarios contigo y con los demás. Y eso significa que el debate, si estás corriendo y llevas mascarilla, la dificultad es mayor, pero sí que es importante buscar espacios donde no haya tanta gente, espacios que nos permitan al aire libre, cuando lo podamos hacer, pues hacerlo en las mejores condiciones posibles. La ropa, la vestimenta debe ser la adecuada, no hay vuelta de hoja, y también las zapatillas, pero con respecto a la cara, la mascarilla, si estamos en espacios muy libres, podemos quitarlos, pero si no, también sería importante, si los espacios hay gente, digamos, más de la normal que en estos momentos quisiéramos, pues también deberíamos ir con mascarilla para evitar situaciones de dificultad. Y algo importantísimo, siempre cumplir los hábitos higiénicos saludables, porque si cumplimos los hábitos higiénicos saludables y nos adentramos otra vez en la práctica del ejercicio, estamos volviendo a recuperar no solo la salud física, sino la salud mental, que aunque la gente no se lo crea, hemos disminuido en este espacio de confinamiento. Y cuando llegamos a casa, por ejemplo, después de practicar deporte, ¿qué medidas tenemos que adoptar?
Bueno, yo creo que en el momento en que uno se vuelva a enganchar a la práctica del ejercicio, comenzamos otra vez a unir los hábitos higiénicos saludables. ¿Por qué? Hemos estado en casa confinados, probablemente hemos comido un poco más, probablemente la ansiedad nos ha tirado a intentar suplirlo con ciertos alimentos. Desde el momento en que comenzamos a hacer actividad y vamos quemando esa energía negativa y vamos liberando endorfinas, comenzamos a dormir mejor, porque también hemos tenido problemas de sueño como consecuencia de la inactividad. Esa situación de dormir mejor te va a permitir controlar mucho más lo que comes y sobre todo evitar situaciones de estrés innecesarios. Por eso digamos, hay una concatenación de hechos que se van produciendo desde el momento en que vuelves a adquirir el hábito fundamental de la práctica del ejercicio físico solidario con el resto de las demás situaciones desde el punto de vista corporal y mental. Bueno, sabemos que determinados equipos deportivos también vuelven a esa rutina, entre comillas, también con sus respectivas restricciones. ¿Qué medidas deben adoptar? Bueno, ahí está perfectamente el Consejo Superior de Deporte y a través de lo que era el Ministerio de Sanidad ha dado unas pautas. Lo que también es cierto es una cuestión. No es fácil en deportes colectivos, donde existe una relación mucho más íntima, mucho más cercana, muchas veces mantener los criterios adecuados. Por eso en estos casos, en esta primera fase en la cual ellos se encuentran, con esa desinfección total de las instalaciones y el saber estar y con esas distancias imprescindibles mantener, por lo menos hasta el tiempo de valorar que nadie tiene ningún tipo de problema, y usted sabe que se ha hablado, además incluso de hacer PCR a los deportistas, cuestión que yo entrecomillo, porque los que realmente lo necesitan son aquellos que están en la lucha diaria para poder solventar la situación. Bueno, pues eso es lo que ellos tienen que tener en cuenta y además van a ser dirigidos a través de sus preparadores físicos que no estarán en contacto en un primer momento, sino posteriormente y siguiendo unas pautas adecuadas, porque no es fácil volver después de haber parado. Es como iniciar una nueva temporada y en una nueva temporada hay que hacer una pretemporada y eso es lo que van a comenzar a hacer para evitar que luego puedan sufrir situaciones de lesiones innecesarias o de contratiempos, porque no podemos olvidar. Y hay que vencer también algo nuevo que se llama el miedo a lo que ha llegado. Si no vencemos ese miedo y no tenemos la seguridad, también hay más posibilidad de lesión a la hora de actuar. Por eso es importante ser responsable y actuar en consecuencia con todas estas situaciones. Bueno, pues tomamos nota de todas esas recomendaciones. Le agradecemos, como siempre, a Antonio Ramos Gordillo, profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, médico especialista en medicina de la educación física y del deporte. Gracias, como siempre. Buenos días. Buenos días a todos.